El Padre los instrumentos que dan pieza delante del Rey Jehová.
nosotros tenemos vida. Te bendecimos, Señor, en este día y recordamos que tú diste tu sangre preciosa por nosotros, Señor, pero aún nos diste libertad a través de esa cruz. Aunque para nosotros la cruz era maldición, para nosotros la cruz era libertad, para nosotros la cruz era gracia, para nosotros la cruz es perdón de pecados. Pero aún más, Señor, tu resurrección nos ha dado vida. El que tú te levantaras entre los muertos nos dio libertad del pecado, nos dio la victoria, y a través, Señor, de esa resurrección es que podemos ser libres, libres aún del temor, libres de la angustia, libres del dolor, bendito Dios. Y sabemos que aunque este tiempo, Señor, es difícil, nosotros nos regocijamos por lo que tú haces por nosotros, porque nuestra confianza está en ti, porque, Señor, nuestra fe está en ti, en aquel que nos ha salvado y nos ha redimido de todo pecado. Por eso es que nosotros en esta mañana, Señor, cantamos que ya no somos esclavos del temor, que ya no somos esclavos, bendito Dios, de la angustia, porque tú nos das esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Toda la gloria es para ti, Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya
yo soy tu hijo. Yo solo sé que yo soy tu hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama, me ama, me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Dile con todo tu corazón, yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Y le abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el dolor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el dolor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Grande eres, Señor. Grande eres porque nos has llamado tus hijos, Señor. Gracias porque nos sentimos amados. Porque sabemos que el precio de nuestra vida es el precio de tu sangre. Te damos gloria, Señor. Sabemos que tu presencia está rodeando la vida de cada uno de tus hijos. Tú tocas, Señor, ahí en sus hogares. Tú llenas. Espíritu Santo, aun si alguno todavía no hubiera hecho esa decisión de venir delante del Señor y rendir su vida para ser llamado hijo, en esta mañana yo te ruego que tú toques los corazones, que tú redargullas, que tú comiences a moverte y a preparar nuestras vidas para algo tan especial que tienes en este día. Toma las vidas, aún transforma los corazones y llámanos tus hijos. Que podamos acercarnos delante del trono de la gracia, aún ahora que es tiempo, Señor, que es el momento. Sabemos que tú has de tomarnos y de guardarnos, y que tú prometiste que tal vez en este mundo tendremos aflicción, pero que confiáramos porque tú habías vencido al mundo y nosotros te creemos. Pero sabemos que tú has de estar con aquellos que son tus hijos. Que en este día hagamos ese compromiso de ser tus hijos. Sabemos que en ti son nuevas todas las cosas y que solamente en estos momentos de incertidumbre podemos confiar, Padre. Te bendecimos, Señor. Sabemos que somos tus hijos, que tu presencia está llenando los hogares, que tu presencia está llenando nuestras vidas. Ahí donde estás, dile: yo solo sé que yo soy tu hijo. Yo solo sé que yo soy tu hijo.
solo sé que yo soy tu hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, conjurando todo el temor. Me exaltaste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar. Abriste el mar para que yo camine, conjurando todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Haz una declaración. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Gracias. Recibe la gratitud de nuestros corazones por lo que estás haciendo y por todo lo que has de hacer, no solamente en nosotros, sino en nuestra familia y en todos los que nos rodean. Grande eres, Señor. Bendecimos tu nombre. Amén. Y sabemos que este es un tiempo de agradecimiento en el que todo está cambiando nuestra forma tal vez de vivir en este momento, pero que el mayor cambio que tengamos sea un cambio en el Señor, un cambio en lo espiritual, que vayamos creciendo, que vayamos madurando en Él y que entendamos que aún a pesar de la tormenta, aún a pesar de las adversidades, aún a pesar de todo lo que estamos viviendo, el Señor todas las cosas las cambia para bien, nos ayudan para bien, y que tengamos esta promesa que Él es el que da vida, que Él es el que da amor, que Él es el que da paz en medio de todas las cosas. Amén. Amén. Y quiero que, tal vez este es un canto que tú ya has escuchado, que se llama Todo Cambia, y en esta mañana quiero cantarlo contigo, y que a pesar de que es un canto de alabanza, que sea una declaración en tu vida en la que dices que todo cambia en su amor. Amén. Todo cambia.
ponte cómodo y está atento a lo que en este día el Señor quiere darte. Amén. Dios bendiga, hermanos. Espero que se hayan gozado en esta alabanza. Verdaderamente estamos contentos sabiendo que Dios está en medio de nosotros. Dios está en medio de su pueblo, de su iglesia, de sus hijos. Así es que, amado hermano, yo te quiero invitar a que tengas tu Biblia a la mano y podamos entrar en la palabra de Dios. Y vamos a volver a entender o a recordar que el día viernes estuvimos predicando las 7 palabras de Jesús en la cruz del Calvario. Y, hermano amado, nos dimos cuenta que la última palabra que el Señor dijo fue que Él expiró y entregó el Espíritu. Y, amado hermano, desde ese momento vemos que José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús para poderlo llevar al sepulcro y mantenerlo ahí, porque venía el día de reposo y no podían estar ellos haciendo labor alguna. Así es que inmediatamente ellos van, lo sepultan, hermano, y ahí queda una guardia también cuidando el cuerpo. Pero, amado hermano, aquí surge una pregunta: ¿qué es lo que sucedía con Jesús, verdad? ¿Por qué? Porque Jesús ya había pagado el precio por los pecados, ya había cumplido la Pascua, ¿verdad? Ya había derramado su sangre en la cruz, ya había, amado hermano, justificado. Ahora había perdonado los pecados a través de ese sacrificio. Habría un camino nuevo. Ahora la ira de Dios se calmaba y venía la esperanza para todo el mundo, para la humanidad. Pero ¿qué pasaba con Jesús ahora? ¿Qué es lo que sucedía con Jesús, hermano? Y es importante esto, porque tal vez nosotros ya nos sentíamos libres. Tal vez nosotros ya nos sentíamos, hermano, que estábamos, hermano, perdonados, limpios. Que Dios ahora nos miraba con agrado. Pero Jesús, hermano, ¿qué es lo que pasaba con Jesús en este momento? Y su cuerpo ciertamente estaba en el sepulcro, hermano, pero ¿qué pasaba con su alma? ¿Qué sucedía con el alma de Jesús? Ahora Jesús, ¿dónde estaba esa alma del Señor? Y yo te invito a que abras las escrituras en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 29 en adelante. Dice la palabra de Dios, Hechos 2, versículo 29. Dice de la siguiente manera: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Que su alma no fue dejada ¿en dónde? En el Hades, hermano. En el Hades, ni su carne vio corrupción. Y aquí es donde entramos en darnos cuenta, entonces, ¿dónde estaba el alma de Jesús o a dónde fue, verdad? Si dice que no fue dejado en el Hades, quiere decir, hermano, que bajó al Hades. Pero mira, hermano, la palabra Seol es en hebreo y Hades es en griego, pero se traduce como lugar de los muertos. Jesús, hermano, ahora estaba en el Hades, o mejor dicho, en el lugar de los muertos. ¿Y cómo podemos explicar esto, hermano? Solamente viendo lo que contó Jesús, hermano, de Lázaro y el rico. De Lázaro y el rico. Y quiero que me acompañes a Lucas capítulo 16 en el versículo 22
en adelante. Y tú te vas a dar cuenta un poco más de qué es lo que había en el Hades, qué era el Hades, hermano. Y tú vas a entender un poco más de qué es lo que pasaba con Jesús en este momento. Y dice la palabra de Dios: aconteció que murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora es desconsolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Qué es lo que vemos, hermano? A dos personas que mueren, pero uno va al Hades, hermano, y otro, hermano, va al seno de Abraham. Y aquí es donde nosotros empezamos a ver qué es el lugar donde estaban. Algunos, hermano, ven el seno de Abraham como el paraíso, hermano, pero también algunos traducen el Hades como infierno, hermano, o eso lo ven como un lugar que se inaugura después de Jesús, hermano, después de la muerte de Jesús, hermano. Pero aquí lo importante o lo relevante que debemos de entender es que el Hades, hermano, es algo donde hay un tormento, hermano, donde hay un sufrimiento, donde hay un padecimiento, donde parece que todas las cosas que hiciste en la vida y en la tierra volvieran pero a atormentarte en tu persona. Y se expresa de esta manera el rico, ¿verdad?, que está atormentado en esa llama. Y amado hermano, es difícil interpretar todo este pasaje. Nos podríamos pasar todo este servicio hablando de este punto, pero es importante que nosotros entendamos que aquel estaba en un lugar de tormento. Ahora, el que baja a ese lugar, hermano, es porque está siendo atormentado, hermano. Sin embargo, Jesús no estaba bajando a ser atormentado, hermano. Jesús estaba bajando, hermano, pero no podía entrar en ese juicio que el hombre estaba teniendo, sino que él iba en otro sentido. Y ahorita lo vamos a ver, hermano. Jesús, en el caso de aquella persona que fue crucificada junto a él y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, hermano. Él inaugura este paraíso, hermano. Él va a un lugar de descanso, de reposo, hermano. Cuando vemos a Lázaro, él se ve descansado, se ve reposado, o aún podríamos llamarlo recostado en el seno de Abraham, hermano. Y vemos una tranquilidad en Lázaro, pero en el rico no. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a ver qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Quiero que me acompañe a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18 y 19. Dice la palabra de Dios: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fíjate, hermano, ¿qué es lo que está diciendo en esta palabra? Cristo padeció, pero padeció por los pecados en su carne, hermano. Pero dice que fue para llevarnos a Dios. Y aquí es importante que empecemos a ver la situación, que nosotros no estábamos con Dios, hermano, que no había la salvación que el día de hoy hay. Entonces
Entonces, ¿para qué fue a sufrir Jesús? Para llevarnos a Dios, para que se abriera un camino que nos pudiera acercar a Dios o llevar directamente a Dios. Este camino es Jesús. Pero, amado hermano, dice, siendo a la verdad muerto en la carne. En la carne, hermano, pero vivificado en el Espíritu. Entonces Jesús no fue al Hades para condenación, sino para proclamación de su victoria. El problema, hermano, es que a veces muchos lo dicen como la Reina Valera, el cual fue y predicó. Y cuando la gente quiere interpretar, predicar, está interpretando las buenas nuevas de salvación. Y Jesús no fue a llevar buenas nuevas de salvación. La palabra correcta para traducir esta parte no es predicó, sino proclamó. Fue y anunció su victoria a los espíritus encarcelados, hermano. Y aquí entramos en otro punto muy difícil de explicar y de entender, hermano. Por eso a veces hay tanta confusión. Pero, hermano, dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y mucha gente interpreta que Jesús fue y habló a la gente que había muerto en esos días de Noé, que se habían revelado y que no habían escuchado la predicación a través de Noé, que en otro pasaje explica y enseña que fue el Espíritu de Cristo predicando a través de la vida de Noé. Pero, hermano, no está diciendo de esta manera este pasaje. No dice... La Biblia nunca se refiere a las almas de las personas que ya murieron como espíritus, hermano. Nunca se refiere como espíritus, siempre es de otra forma. Y cuando nosotros podemos ver este pasaje y dice predicó a los espíritus encarcelados, hermano, ahí nosotros debemos de entender otros pasajes. Y yo quiero que tú vayas a 2 de Pedro 2, versículo 4. Y dice la palabra de Dios, déjeme buscarlo en lo que usted también lo encuentra. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y dice la palabra de Dios: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Fíjate lo que está diciendo, ¿verdad? A los ángeles que pecaron, arrojándolos al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad. Ahí estamos viendo nuevamente esas prisiones, a los espíritus encarcelados, dice 1 de Pedro 3:18, ¿verdad? Y si nosotros vamos una vez más a Judas, nos acercamos a Judas, hermano, capítulo 1, versículo 6 y 7, tú te vas a dar cuenta y vas a entenderlo con más claridad. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra. 6 y 7. Entonces dice, ¿verdad? A los ángeles que no guardaron su dignidad. Sí, abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Entonces, hermano, Jesús fue a proclamar, hermano, ciertamente bajó al Hades, pero Él no predicó, Él no fue a salvar, Él fue a proclamar, Él fue a decir su victoria, hermano, Él fue a decir qué es lo que había ganado, logrado, y usted dice, ¿qué es lo que proclamó, hermano? Dice la Biblia en Colosenses 2, que Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, hermano, despojó, fue y despojó a principados y a potestades. ¿Por qué, amado hermano? Porque entonces nosotros debemos de ir entendiendo que Jesús, antes de su resurrección, hermano, Él estaba haciendo algo. Cuando Jesús ya resucita, Él resucita con todo el poder y la gloria, hermano. Y yo quiero que tú me acompañes al libro de Hechos 2 y vas a entender con más claridad esto.
Dice, varones israelitas, en el versículo 22, hermano. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, hermano, él no tenía este sufrimiento, este dolor, sino que era imposible que alguien pudiera retener en el Hades a Jesús, hermano. Entonces él solamente va y proclama, hermano, y nosotros tenemos que ir entendiendo, porque a veces leemos pasajes, hermano, que no podemos entender la secuencia. ¿Por qué ahora Jesús, hermano, dice ciertas palabras? Nosotros podríamos ir a Mateo 28. Y Mateo 28, cuando Jesús resucitó y se presenta a los discípulos, les dice: me ha sido concedido todo el poder en el cielo y en la tierra, hermano. Y entonces a veces no podemos entender por qué es lo que sucedió. Pero Jesús, hermano, ahora está a punto, hermano, de resucitar. Y mire, Efesios 4:8 dice: por lo cual, dice, subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Este es el sepulcro. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así es que, amado hermano, vemos a un Jesús, hermano, que dice que llevó cautiva la cautividad. Y aquí estamos viendo, hermano, todo lo que Jesús está haciendo. Y hermano, ¿cómo que llevó cautiva la cautividad? Sí, hermano, porque el hombre era cautivo. Nosotros también habíamos leído anteriormente, hermano, que Jesús hizo algo más, hermano. Y él dice que para llevarnos a Dios, ¿verdad? Para llevarnos a Dios. Entonces éramos cautivos, no podíamos ir a Dios, no éramos libres para buscar a Dios, no podíamos entender la libertad, no podíamos entender, hermano, el caminar con Dios, el buscar a Dios. Teníamos que ser libertados. Entonces Jesús dice que él lleva cautiva la cautividad. El hombre ya no es cautivo. Ahora, hermano, el poder pertenece a Jesús. Y entonces Jesús, ¿qué es lo que hace, hermano? Él nos lleva a Dios. Él nos lleva a Dios. Pero yo quiero, hermano, que tú veas todavía lo que hizo Jesús. Y dice Hebreos 2:14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y amado hermano, ¿qué es lo que Jesús nos está diciendo? Que él destruyó el imperio de Satanás, que él destruyó el imperio del poder que él tenía para tener cautivos y para tener en una muerte espiritual al hombre. Entonces Jesús, hermano, dice esta palabra, ¿verdad? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y dice el versículo 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahí está la cautividad, hermano. Éramos esclavos de Satanás. Satanás podía hacer lo que él quería, lo que bien le parecía. Hermano, no podíamos nosotros librarnos del pecado ni del juicio. Tenía que venir Jesús, hermano. ¿Para qué? Para darnos esa libertad y ya no ser sujetos a la servidumbre de Satanás. Versículo 16: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y vemos, hermano, los ángeles pecaron.
pero Jesús no los socorrió a ellos. Aquí podemos ir entendiendo ese panorama, que Jesús no muere por los ángeles, hermano, no los socorre a ellos, sino que es por la descendencia de Abraham. Y entre ellos, hermanos, ya entramos nosotros, ya nosotros podemos entrar a esta bendición. Primera de Corintios capítulo 15. Espero que no vaya muy rápido, hermanos, pero a veces el tiempo se va rápido. Primera de Corintios 15, versículo 55. Dice la Biblia: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, hermano, vemos que ya, hermano, ahí también la muerte, hermano, pierde ese poder, hermano, porque Jesús pagó el pecado, y con el pecado, hermano, Él termina de cumplir toda la ley, y viene un tiempo de gracia. Entonces, ahora ya, hermano, los que están en Cristo, viene un cambio para su vida, hermano. Sí, ya las personas, hermano, ya no estaban sujetos a la ley, sino ahora a Jesucristo, a la bendición, a la voluntad de Jesús de Nazaret, hermano. Y mira, yo quiero que tú vayas viendo, en Apocalipsis nos va a dar otro punto importante. Apocalipsis 1, versículo 17. Hablando Juan, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, amado hermano, aquí podemos ver nosotros que Jesús verdaderamente ya tiene ese poder, las llaves de la muerte, las llaves del Hades. Ahora tiene la victoria, ahora tiene el poder, ahora tiene la autoridad, ahora tiene la vida en sus manos, hermano, y Él es el que nos está llevando al Padre Celestial. Entonces, la muerte de Jesús fue un proceso, hermano, de salvación, de pagar un precio por los pecados, hermano. Pero la muerte no lo podía retener. Ahora Él no era cautivo por el pecado, hermano. Él pagó el pecado, hermano, en la cruz. Su sangre fue derramada, pagó por el pecado, pero Él no había pecado. Él no tenía pecado por sí mismo. Él no podía ser retenido por la muerte. Él no podía ser detenido en el Hades, hermano. Él tenía, hermano, el poder de salir de ahí. Él podía resucitar, hermano, y levantarse, hermano, de los muertos, porque no había nada que lo pudiera detener. Él dice que Él tiene el poder de dar su vida por el hombre, pero también tiene el poder de volverla a tomar, porque Él, hermano, no va en calidad de pecador, no va en calidad, hermano, ya ni siquiera de hombre, hermano, va en calidad de autoridad, va en calidad de victoria, va en calidad, hermano, de quien Él era y de lo que había demostrado. Había vivido una vida perfecta, santa, hermano, había vivido una vida buena, nada lo podía detener. Y tú y yo podemos entender aquel pasaje de Mateo 16, hermano, que dice que ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de la iglesia. ¿Sabes, hermano? Tal vez tú nunca has entendido este pasaje, pero cuando dice el Señor que las puertas del Hades no prevalecen, quiere decir que a la iglesia tampoco la puede detener las puertas del Hades, hermano, que a la iglesia tampoco puede visitar ese lugar, hermano, que la iglesia, hermano, va a otro lugar, como le dijeron al que estaban crucificando junto a Jesús: tú estarás conmigo en el paraíso. Entonces el Hades no puede recibir a la iglesia. La iglesia, hermano, no va a ese lugar de muertos. La iglesia va, hermano, a un paraíso, va a otro lugar, hermano. Entonces ahí es donde tú entiendes, si no pudo detener a Jesucristo, y Jesús, hermano, ahora somos propiedad de Él, el Hades tampoco nos puede detener ni retener a nosotros, hermano.
Y esto es muy importante que tú lo puedas entender, porque Jesús, una de las cosas que dijo, no solamente dijo yo soy el camino, no solamente dijo yo soy la verdad, Él también dijo yo soy la vida. Y hermano, nosotros ahora tenemos al que es el camino, la verdad y la vida, hermano. Y nosotros podemos entender que también Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida. Y el que esté muerto y crea en mí, vivirá. Mira, hermano, para ir cerrando este punto, yo quiero que tú vayas a Mateo capítulo 27 y tú veas algo que a veces nos cuesta trabajo, o más que nada al mundo, hermano, le cuesta trabajo admitir. ¿Por qué? Porque, hermano, pueden admitir el mundo que Jesús existió, que Jesús, hermano, fue un buen hombre, un profeta, un hombre que hizo milagros, un hombre que hizo señales, un hombre, hermano, que vivió una vida perfecta, si tú quieres, hermano. Puede admitir muchas cosas de parte de Jesús, hermano, pero lo que no puede admitir es la resurrección. Los libros de historia, hermano, pueden decir de Jesús que Él vivió y que fue bueno y que hizo milagros, sí, pero hermano, si todo se queda hasta ahí, todo quedaría en calidad de un profeta, de un maestro, de un pastor, de un hombre de Dios, de un hombre bueno. Pero al resucitar, hermano, esto cambia. Y ahorita lo vamos a ver. Dice, el día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, aseguradlo como sabéis. Y entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Hermano, hasta ahí vemos que aquellos a lo que más le tenían miedo, a lo que más le tenían pavor, hermano, era que Jesús resucitara. Y por eso ponen esta guardia, hermano. Pero lo que no se dieron cuenta, o lo que no entendían, o no querían creer, hermano, es que Él no era, hermano, una mentira, un engaño. Él era la verdad de la vida, y Él tenía ese poder. Y lo único que hicieron esos hombres, hermano, fue corroborar, porque estaba vigilada la tumba, hermano, estaba la guardia ahí. Y esa guardia pudo ver, hermano, aquel sepulcro, cómo se movió la piedra a través de un ángel, hermano, cómo aquellas mujeres pudieron venir el primer día de la semana y darse cuenta que el Mesías había resucitado, hermano. Entonces, la resurrección marcaba que Jesús no era un hombre simple y natural, sino la resurrección marcaba que Jesucristo es Dios, hermano. Era Dios, es Dios y seguirá siendo Dios, que era el verdadero Hijo de Dios. Entonces la resurrección, hermano, quitaba todas las dudas de los hombres. La resurrección, hermano, iba a echar fuera todo pensamiento que a veces había duda. Pero en este momento, cuando Jesús, hermano, resucita de los muertos, ahora ya no hay nada que estar explicando, ya no hay nada que estar preguntándose. Ahora Jesús demostraba que Él era quien dijo ser el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado del Señor, aquel que venía a salvar no solamente a su pueblo, sino a la humanidad, hermano. Él venía a demostrar algo muy importante. Y dice Apocalipsis 1:8, también hablando Jesús: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Entonces, amado hermano, en este momento el miedo de todas las personas
se hacía real, porque habían matado al Hijo de Dios, hermano. Habían ido en contra de Dios mismo. El que se levantaba era, como dijo Juan: yo soy el verbo de la vida, yo soy la vida. En este caso dice: yo soy el principio, yo soy el fin. Él es, hermano, el porqué de la creación. Él dice: yo soy el todopoderoso. Entonces, hermano, ahora se atribuía todo el poder a Jesús. Yo te pregunto, hermano, si Jesús, estando en condición de hombre, Satanás no pudo con él. Lo enfrentaron los endemoniados, principados, hermano, lo enfrentaron legiones, y nadie pudo detener a Jesús en calidad de hombre, hermano. Ahora que él resucitaba y se levantaba, demostrando lo que él había dicho que era el Hijo de Dios, hermano, ¿qué lo podía detener? ¿Qué lo podía retener? Pero Jesús tuvo que enfrentar todo un proceso. Y el proceso, hermano, fue morir, bajar al Hades, despojar de toda autoridad, de todo poderío, llevar las llaves, hermano, del Hades, de la muerte, quitar el imperio a Satanás, hermano, y ahora se levantaba en gloria y en poder. Por eso Satanás, hermano, ya no podía ni puede hacer nada. Así es que, hermano, qué importante es la resurrección, porque la resurrección implica que Satanás no tiene el imperio de la muerte, hermano. No, hermano, estás bajo el yugo de la ley, sino bajo el yugo de la gracia. Y esto implica que ahora estás en las manos de Jesucristo. Tu vida es de Él, hermano, y estamos escondidos, guardados en el hueco de la mano del Señor, hermano. Pero también nuestra vida, hermano, está a la voluntad de lo que Dios diga. Así es que el único que determina qué sucede con nuestra vida se llama Dios. Ya no es la ley, ya no es la muerte, hermano. Ahora, si tú le has entregado tu vida a Dios, tu vida corresponde, pertenece a Dios, y Él es el único que puede decidir, hermano. Mire, hermano, quiero yo leerlo. Ya no lo iba a leer, hermano, pero creo que es importante leer este pasaje. Mateo 28, 1, en sí Mateo 28, todo el capítulo es sumamente importante, pero voy a leer del 1 al 9. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Ellos testificaron también este evento, hermano. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron, hermano, y le adoraron. Fíjate el temor, pero también el gozo que venía sobre ellas de ver al Señor resucitado. El Señor dijo: voy a resucitar. Pero, hermano, habían visto que Él levantaba muertos, pero que Él se levantara de la tumba era otra cosa, hermano. ¿Por qué? Porque había testimonios. Eliseo, hermano, a través de la vida de Eliseo se levantó un muerto. A través, hermano, de la vida de Elías se levantó muertos, hermano, también. Pero, amado hermano, pero cuando muere Eliseo, cuando Elías es arrebatado, hermano, ya no vuelven a levantarse. Ya no se levanta Eliseo, hermano, de los... Era el que demostraba que no solamente levantaba muertos, sino que se levantaba de los sepulcros él mismo, hermano. Y eso es lo que demostraba el poder del Señor. Fíjate que la Biblia, hermano, nos dice:
Algo muy importante, en 1 Corintios 15, 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. La resurrección, hermano, de Cristo marca toda la fe de nosotros, que no estamos creyendo en una religión, que no estamos creyendo en un iluminado, que no estamos creyendo, hermano, en una historia, hermano, de la Biblia, sino que estamos creyendo en Dios mismo, hermano. Si tú todavía tienes a Jesús clavado en un madero o todavía lo ves crucificado, tú no has entendido que ese es el mayor engaño y lo que quieren las religiones y aún el mismo diablo que creas. Pero si tú tienes a un Jesús resucitado que vive y reina por los siglos, tú tienes al Dios de la Biblia, al Señor de señores, al Rey de reyes, hermano. Y aquel, hermano, que viene y nos da la salvación. Quiero, hermano, que tú me acompañes a 1 Corintios 15, versículo 15, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, amado hermano, tenemos que retener la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tengas la fe en lo que has creído, en la resurrección de Cristo, hermano. Versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de lo cual muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Hubo, hermano, ahí algo que tramaron. ¿Y qué es lo que hicieron? Los de la guardia, hermano, fueron y dijeron todo a aquellos, hermano, judíos que les habían puesto a cuidar el sepulcro, y aquellos les pagaron mucho dinero para que no dijeran nada. ¿Y qué es, hermano, lo que ellos estaban tramando en este momento? Que eso fuera un engaño, una mentira. Pero, hermano, aquí nos muestra que apareció, sí, a Pedro, a los 12, hermano, que apareció a Jacobo, que apareció a los apóstoles, que apareció a más de 500, hermano, y que posteriormente es al mismo Pablo al que se le aparece, hermano. Y entonces, ¿esto por qué lo hace? Para que no haya dudas de la resurrección de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque a lo mejor sería fácil decir que hubo una aparición por ahí. Hay creencias de ese tipo, sí, que un día se apareció a una persona, a una, y ya con eso se hizo una creencia. Pero aquí no se apareció a una persona, se le apareció a las mujeres, se le apareció a los discípulos, se le apareció, hermano, a más de 500, se le apareció al apóstol Pablo. Hermano, aquí estamos viendo algo que no era sencillo, que no era simple. Era algo poderoso, y no solamente termina ahí, hermano, sino que ellos mismos ven la ascensión de Jesús, lo ven partir. Eso es importante. Aún podríamos hablar de ese varón, hermano, Tomás, que él dudó, él hubo duda, y dijo: yo hasta que ponga mis manos, ¿verdad?, en sus manos, en sus heridas, y meta mi dedo en sus llagas, yo creeré. Y Jesús le dijo, ¿verdad? Bienaventurados los que creyeron sin ver, pero ven tú y prueba que soy yo, y prueba que soy yo. Y ellos pudieron entender y reconocer que era Jesús de Nazaret. Versículo 16 dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hay
Hay personas, hermano, que su esperanza solo está en esta vida y no está, hermano, en la vida eterna. Así es que la verdad de nuestra fe es que nosotros hemos creído en aquel que resucitó. Pero no solamente dio su vida, murió y se levantó, sino que, hermano, está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Filipenses capítulo 3, versículo 7, hermano. Filipenses 3. Versículo 7. Quiero que tú me acompañes si tienes tu Biblia ahí en casa. Y vamos a leer hasta el 10. Dice la palabra de Dios: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y aquí hay un punto muy importante: a fin de conocerle. Tú tienes que entender que tú tienes que tener un encuentro con Jesús. Tú tienes que saber quién es Jesús de Nazaret, pero no el Jesús crucificado, hermano, como lo pintan, triste, derrotado. No, hermano, ese fue el proceso. Por eso fue importante que yo te explicara qué es lo que sucedió mientras estaba en el sepulcro. En primer lugar, no se quedó en la cruz porque fue bajado y sepultado. En segundo lugar, ese era el cuerpo, hermano, pero su alma, su espíritu, hermano, era otra cosa, hermano. Eso, él estaba proclamando victoria, poder, autoridad, hermano, su grandeza y su gloria, hermano. Pero aquí, hermano, nos habla de que tú tienes que conocerle, pero tienes que conocer el poder de su resurrección, hermano. ¿Y cuál es el poder de su resurrección? Que Él es Dios, que tiene toda la gloria, el poder en todo, hermano. Todo está sometido y sujeto a Él. Y no hay nada que esté sobre Él, hermano. Entonces, en ese momento, tú entiendes que el poder de la resurrección de Jesús, hermano, marca, hermano, un cambio poderoso en las vidas. Porque el poder de la resurrección, hermano, marca el poder de su gloria. Así es que, amado hermano, yo te quiero decir que tú tienes, hermano, que creer que el poder es de Dios, hermano. A veces venimos a la iglesia y venimos, hermano, a recibir solamente un mensaje motivacional. Pero, hermano, tú no tienes que ser motivado para tus problemas únicamente, en medio de tus dificultades, sino tú tienes que entender que esto es una verdad y es la más grande verdad que tú tienes que entenderla. ¿Por qué, hermano? Porque esta verdad marca que si Jesús resucitó, hermano, Él tiene el poder de la resurrección. Y Él dijo que si tú has creído en Él, aunque mueras, vivirás. Así es que, amado hermano, ¿por qué no entender que Jesús tiene el poder? Tú creíste en su muerte, pero no puedes creer en la muerte únicamente. Tienes que creer en la resurrección. Romanos capítulo 6 versículo 4 nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué tienes que tener tú, hermano? Una vida nueva, una vida, hermano, verdadera. Y nos dice la palabra en Efesios 5:14, por lo cual te dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto nos enseña, hermano, que tú y yo no podemos estar muertos espiritualmente, que tú y yo no podemos estar derrotados, que tú y yo no podemos tener una fe, hermano, toda débil, sino que tú tienes que tener una fe poderosa. Estamos viviendo tiempos difíciles, duros, hermano,
Y son tiempos donde tú tienes que creer en el poder de la resurrección, en el poder de Jesucristo, en todo lo que el Señor ha hecho, hermano, por ti, por mí. Y tú tienes que creer, hermano, que esta bendición es para ti y para mí, hermano. Dice Romanos 8:11: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Fíjate lo que dice: el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros. ¿Sí? Ese espíritu vivificará también nuestros cuerpos mortales. Entonces, hermano, ¿qué nos da la vida? Nuestra vida no es sujeta a nuestra naturaleza. Tú y yo tenemos que tener al Espíritu de Cristo, al Espíritu de Dios, hermano, al Espíritu que nos da vida y que nos provee vida, hermano. Cuando tú ves a Jesús, puedes ver una vida sobrenatural, pero tú también cuando ves a los apóstoles, hermano, ellos entendieron algo grandioso, hermano, y fue que Jesús tenía todo el poder y la gloria, todo el poder y la autoridad, todo el poder y la bendición. Y amado hermano, ¿qué te estoy tratando de dar a entender? Que tú y yo, hermano, tenemos que tener esta fe poderosa, viva, hermano, llena de las promesas de Dios. ¿Por qué? Los apóstoles lo creyeron. Los apóstoles lo entendieron. Los apóstoles lo vivieron. Los apóstoles supieron que si Jesús fue levantado de los muertos, ellos, hermano, no tenían por qué temer a la muerte. Y hermano, en estos tiempos se está viviendo un tiempo de miedo, un tiempo de temores, hermano. Pero tú sabes que los apóstoles no era, hermano, por un virus, no era por esto. A ellos los perseguían directamente para matarlos, hermano. No estaban en una condición de a ver si se podía matarlos, si a lo mejor había una posibilidad de que pudieran tener algo. No, hermano, a ellos verdaderamente los buscaban para matarlos, pero ellos no tenían miedo. Porque entendieron el poder de la resurrección, entendieron en quién estaba puesta su fe. Los hombres de Dios, hermano, pudieron comprender que no había nada imposible para Jesús, no había nada imposible para Dios. Entonces, ahora todas las promesas que Jesús había dicho eran verdad, eran vivas, hermano. Jesús les dijo: no tengan miedo, sí, no tengan miedo a la vida, no tengan miedo a la muerte, no tengan miedo, porque el que da su vida la recuperará. El Señor decía, hermano, que no tuvieran miedo, sino que tomaran su cruz y lo siguieran, que se negaran, que dieran su vida por Él, porque así la ganarían, la salvarían, hermano. Y en ellos algo que acontece es que se fue todo miedo, pero vino una fe poderosa. Y cuando tú crees, hermano, y entiendes la resurrección de Cristo, hermano, tú vas a entender, hermano, lo que Jesús dijo y resaltó. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios es Dios de vivos. Dios es Dios de vivos. Así es que, amada iglesia, amado hermano, tú tienes que poner hoy esta fe en ti. Tú no puedes vivir una vida espiritual creyendo, pensando, ¿sí?, que no puedes salir adelante, que no puedes vivir una vida buena, que no puedes tener relación con Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo, que no puedes llenarte de la presencia de Dios. Tú no puedes vivir una vida donde el miedo te está corroyendo, hermano, donde el miedo toma esa autoridad sobre tu vida. Tú tienes que entender, hermano, que la fe puesta en Jesús tiene el poder sobre la vida, sobre la muerte, el poder de la resurrección, pero sobre todo el poder de la eternidad, hermano. Porque el Señor en Juan 11 dice: yo soy la resurrección de la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
para ti, para mí, hermano, también tenemos que entender, es un proceso, hermano, pero tu vida y mi vida está escondida en el hueco de la mano de Dios, hermano. Estamos guardados en el Señor. Yo sé que en este tiempo tenemos que cuidarnos, tenemos que guardarnos, pero amado hermano, también debemos de saber que no debemos de tener miedo. Que todo esto, hermano, está pasando con un propósito, así como los discípulos no entendieron en algún momento la muerte de Jesús, pero cuando vino la resurrección lo comprendieron. Tú y yo tenemos que entender que esto solamente, hermano, es algo pasajero, es algo que está sucediendo, pero que tu vida y mi vida, hermano, están destinadas a cosas mayores. Y si tú eres la iglesia, si tú eres, hermano, parte de la iglesia, la Biblia, lo dije, lo vuelvo a repetir, el Hades no puede detener a la iglesia, ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de la iglesia. Así es que, hermano, cree en la resurrección. Cristo resucitó y Él es Dios y Él es Señor. Y así es que, hermano, tú y yo tenemos a un Dios vivo y verdadero, no tenemos a un Dios muerto. Así es que, hermano, hoy levántate en el nombre de Jesús a creer y a confiar en la resurrección del Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y vamos a hacer una oración y pedirle a Dios su bendición. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, yo te doy gracias por tu ayuda. Yo te doy gracias por tu misericordia. Yo te doy gracias por tu amor. Yo te doy gracias por tu bendición. Yo te doy gracias porque hasta el día de hoy tú nos muestras que eres un Dios de poder, de victoria, de autoridad, que no te vence la muerte, que no te vence el sufrimiento, que no te derrota nada en la vida, que ni los principados ni las potestades te pueden detener, Padre, que no pudo detener a tu Hijo, Padre, el enemigo, las potestades, las huestes, las legiones, Señor, nadie pudo detener a Jesús. Bajó, descendió al Hades, pero Padre, ni la muerte podía retener la vida de Jesús. Jesús tenía que tener, Padre, todo el poder y la gloria, y se levanta diciendo: se me ha dado el poder y la gloria, toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen a las naciones. Padre, en el nombre de Jesús, hemos entendido que el poder corresponde a Jesús, que el imperio de la muerte ha sido, Padre, derrotado. El imperio de Satanás ha sido derrotado. El imperio, Padre, del aguijón, del pecado, ha sido derrotado, Señor. Ahora no tiene que temer, Padre, nuestra vida nada. Tenemos que entender el poder de la resurrección. Y el poder de la resurrección es que Jesús venció a todo, Señor. Venció a todo. Venció el sepulcro. Venció la muerte. Venció el dolor. Venció el sufrimiento. Venció, Padre, todo lo que el hombre dudaba, lo venció ahí, Padre, levantándose al tercer día y resucitando con poder y gloria. No había nada que lo pudiera detener. No hay nada que detenga tu gloria. No hay nada que detenga, Padre, lo que tú puedes lograr. Glorifícate, Padre, en este tiempo tan difícil. Glorifícate en este tiempo, Padre, donde hay tantas situaciones, y levántate con poder y gloria, Padre, quitando todo miedo de la gente, quitando, Padre, todo lo que a veces el hombre está temblando, Señor. Pero ciertamente yo, Padre, comprendo que ni siquiera la muerte tiene el poder en contra de mi vida, porque mi vida está en ti, Señor. Tú eres el único que decides en mi vida, Padre, porque fui comprado a precio de sangre. Mi vida no le pertenece al hombre, mi vida no le pertenece al mundo, mi vida no le pertenece al pecado, mi vida no le pertenece al diablo, mi vida le pertenece a Dios únicamente. Y amado hermano, tú declara eso, que tu vida es de Dios, que tu vida es de Dios, y que nadie puede detener lo que tú has creído. Y si tú has creído en aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, hoy te digo: levántate de los muertos, pierde el miedo, pierde el temor, pierde todo
haz lo bueno, témele a Dios. Y Padre, te doy gracias, porque el poder de la resurrección está en nosotros, porque el poder de la fe, de la resurrección está en nuestra vida, y creemos que ese poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús está también en nosotros, papá. Iglesia amada, créele a Dios, créele a Jesús. Iglesia amada, cree que Dios tiene tu vida escondida. Créele a Dios que el dueño de tu vida es Él, y que no hay nada ni nadie que pueda quitarte de su mano. Yo te bendigo, amado, yo te bendigo, iglesia, yo te bendigo, amado hermano, y declaro tu bendición, en el nombre de Jesús. Levantamos tu nombre en alto, levantamos tu nombre, Señor, con todo nuestro corazón y glorificamos, Padre, y damos gracias porque tú resucitaste por nosotros. Gracias, Padre, que esta palabra sea de bendición y llene el corazón de cada uno de tus hijos, de cada uno de tus hermanos, de nuestros hermanos, Señor, y de nuestros amigos que se han conectado a través de este medio de las redes sociales, Padre. Bendecimos tu nombre, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias les damos, hermanos, a cada uno por haberse conectado. Esperamos que este servicio, que esta palabra haya sido de bendición a su vida, a su familia. Esperamos que el día de mañana nos sigan. Tenemos un tiempo de oración a las 7:30. Nos estaremos transmitiendo en vivo para que, si usted tiene alguna necesidad, también deje en los comentarios las necesidades y vamos a estar
orando. Invite a sus amigos a través de las redes para que nos sigan en nuestra página de Facebook y aún en YouTube. Cuando terminamos las transmisiones ponemos el enlace para que ustedes puedan compartir también las predicaciones y puedan verlas una vez más. Amén. Les damos muchas gracias por estar con nosotros y que Dios les bendiga.